El aire en el lobby del Hotel Boutique, el Mirador del Sol en Marbella, era tan frío y pulcro como el mármol italiano bajo los pies de Sofía Ramos. El invierno había despojado a la costa de su alegría habitual, dejando tras de sí un silencio pesado, casi reverencial, que solo se rompía por el murmullo distante de un mar gris y furioso. Sofía, con su uniforme impecable pero visiblemente gastado, empujaba su carrito de limpieza, una isla de movimiento en un océano de opulencia estática. Fue entonces cuando lo vio un hombre mayor, vestido con un overol de mantenimiento que parecía 2 tallas más grande, dejó caer su cartera con un golpe sordo sobre la alfombra persa. El hombre, con los hombros caídos y una expresión de derrota permanente, ni siquiera se percató. Sofía observó cómo se alejaba cojeando ligeramente, una figura de pura melancolía que contrastaba absurdamente con el lujo circundante, sin saber que ese pequeño y olvidado objeto estaba a punto de desatar una tormenta en 1910. Su vida y en la del hombre más poderoso que jamás conocería. Antes de descubrir qué había dentro de esa cartera y cómo cambiaría el destino de todos, te pido que dejes un like a esta historia si crees en la bondad de las personas. Nos ayudaría muchísimo que te suscribieras al canal y comentaras desde qué ciudad o país nos estás viendo. Estamos muy cerca de alcanzar nuestro sueño de los 1000 suscriptores y con tu ayuda sabemos que podemos lograrlo. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia por tu increíble apoyo. Ahora volvamos a ese frío lobby en Marbella, donde un gesto de honestidad estaba a punto de ser puesto a prueba. Sofía, con el corazón latiéndole un poco más rápido de lo normal, se acercó con cautela a la cartera de cuero desgastado, sintiendo una extraña premonición recorrerle el cuerpo, una sensación de que ese no era un día como cualquier otro en su ardua rutina de trabajo. Con manos temblorosas pero decididas, Sofía recogió la cartera. Era vieja, con las costuras deshilachadas y olía a guardado. Por un momento la tentación, ese demonio que susurra en los oídos de los necesitados, le cruzó la mente. Un poco de lana extra podría significar mucho para su madre enferma en México, pero la imagen de su mamá, enseñándole desde niña que la dignidad no tiene precio, borró cualquier mal pensamiento. Abrió la cartera buscando una identificación para devolverla y se encontró con que estaba completamente vacía de dinero. No había un solo euro, solo una fotografía, antigua, doblada y amarillenta por el tiempo, de una mujer joven con una sonrisa radiante. El corazón de Sofía se encogió. Aquella foto era, seguramente, el único tesoro que ese pobre hombre poseía en el mundo, un tesoro mucho más valioso que cualquier billete. Sofía esperó pacientemente, con la cartera en el bolsillo de su delantal, hasta que vio al hombre de mantenimiento, a quien todos llamaban Manuel, regresar sobre sus pasos, con la angustia pintada en su rostro. Se acercó a él con suavidad, sin querer asustarlo. «Disculpe, señor, creo que esto es suyo», le dijo extendiéndole el objeto. Los ojos del hombre se abrieron con sorpresa y un alivio tan profundo que casi le hizo perder el equilibrio. Tomó la cartera, la abrió y al ver la foto, una sombra de dolor inmenso cruzó su mirada. Fue esa tristeza desnuda lo que conmovió a Sofía hasta el alma. Sin pensarlo 2 veces, metió la mano en su propio bolsillo, sacó la pequeña mandarina que guardaba para su almuerzo y se la ofreció con una sonrisa tímida pero genuina, un sol en medio de aquel frío día de invierno. «Tome, para que recupere la energía. A veces un poco de dulce ayuda al alma», fue la frase que lo cambió todo. Alejandro de la Vega, el magnate hotelero disfrazado de hombre humilde, sintió cómo esas palabras y ese simple gesto derribaban el muro de cinismo que había construido a su alrededor durante décadas. No fue la devolución de una cartera vacía, sino el acto de pura y desinteresada compasión de alguien que, a todas luces, tenía mucho menos que él. Se quedó sin palabras sosteniendo la pequeña fruta en su mano callosa por el trabajo falso, mirando a la joven camarera de pisos como si estuviera viendo a un ángel. En ese instante, su prueba había terminado, pero una nueva misión acababa de comenzar en su corazón. Entender a esa mujer y quizás redescubrir la humanidad que creía perdida para siempre. Alejandro de la Vega no siempre fue el hombre amargado que se escondía detrás de un overol sucio.
Años atrás era un visionario, un hombre que construía hoteles no solo con ladrillos, sino con sueños. Su socio y mejor amigo, Ricardo, era como un hermano para él. Juntos, levantaron el primer hotel de la cadena, poniendo su alma en cada detalle. Pero la traición llegó vestida de seda y con la firma en un contrato fraudulento. Ricardo lo despojó de millones y, lo que fue peor, le robó el crédito de su proyecto más querido, dejándolo con una herida que el dinero no podía curar. Esa puñalada por la espalda le enseñó una lección brutal y retorcida. La lealtad era una mercancía y la confianza un lujo que ya no podía permitirse. Desde ese día, el mundo se convirtió para él en un mercado de intereses, donde cada sonrisa era una oferta y cada gesto amable, una negociación oculta. Esa desconfianza se convirtió en su sombra, una compañera constante que lo aisló en la suite presidencial de su propio imperio. Vivía rodeado de un lujo que ya no le producía placer, atendido por empleados cuyos nombres ignoraba y que, a sus ojos, solo veían en él un fajo de billetes con patas. Su cinismo era una armadura, pesada y fría, pero que lo protegía de volver a ser vulnerable. Se convenció a sí mismo de que la bondad genuina, desinteresada, era un cuento de hadas para niños, una fantasía que no existía en el mundo real de los adultos. Por eso, el gesto de Sofía con la mandarina lo había desarmado de una forma que ninguna estrategia de negocios o ataque corporativo había logrado jamás. Era una anomalía, un dato que no encajaba en su ecuación de la naturaleza humana, y su mente analítica no podía simplemente ignorarlo. La idea de Manuel nació de esa desesperación existencial. No era un simple capricho, sino un experimento sociológico en su forma más cruda. Quería despojarse de todo lo que lo definía: el traje de diseñador, el reloj de lujo, el aura de poder, y ver si, como un hombre común, invisible y sin nada que ofrecer, podía encontrar un atisbo de humanidad real. Pasó días estudiando a los verdaderos empleados de mantenimiento, imitando su forma de caminar cansada, su manera de hablar resignada. Compró ropa de segunda mano, la ensució a propósito y se aseguró de que sus manos parecieran las de alguien que realmente trabajaba para ganarse el pan. Se estaba humillando a sí mismo, sí, pero lo veía como un sacrificio necesario para responder a la pregunta que lo atormentaba. ¿Era posible que aún existiera gente buena en el mundo? ¿O era él simplemente un viejo tonto? Mientras Alejandro se sumergía en su farsa, Sofía vivía su propia y muy real batalla. Cada día su mente viajaba miles de kilómetros, cruzando el océano Atlántico hasta llegar a su pequeño pueblo en México. Un lugar de calles de tierra, casas pintadas de colores vivos y el aroma constante a tortillas recién hechas. Recordaba la risa de su madre, una mujer fuerte que ahora se apagaba lentamente por una enfermedad que exigía un tratamiento caro, una cantidad de lana que parecía inalcanzable. Había dejado atrás a sus hermanos pequeños, a sus amigos, toda su vida, con la promesa de volver como una heroína, con la solución en sus manos. Esa promesa era su motor y su ancla, lo que la hacía levantarse cada mañana para limpiar las huellas de vidas que no eran la suya, en un país que aún no sentía como su hogar. El peso de esa responsabilidad era abrumador. Las llamadas a casa eran una mezcla agridulce de alegría y angustia. Escuchar la voz cada vez más débil de su madre era como una espina en el corazón. Le enviaba casi todo su sueldo, quedándose con lo mínimo indispensable para sobrevivir, a menudo saltándose comidas para poder juntar unos euros más. Vivía en un estado de alerta constante, revisando su cuenta bancaria con la esperanza de ver un milagro, sabiendo que el tiempo corría en contra de la mujer que le dio la vida. Su trabajo en el hotel no era solo una chamba, era la única línea de vida para su familia, y el miedo a perderlo, a cometer un error, a fallarles, era un nudo perpetuo en la garganta que aprendió a tragar junto con su orgullo. A pesar de todo, Sofía se movía por los pasillos del hotel con una dignidad inquebrantable. Encontraba belleza en las pequeñas cosas, en la forma en que el sol de la mañana iluminaba el polvo en el aire, en el olor a limpio de las sábanas recién puestas, en la sonrisa de algún huésped agradecido. Trataba cada habitación como si fuera un santuario.
poniendo un cuidado especial en los detalles, imaginando a las familias que dormirían en esas camas. Era su forma de dejar una pequeña huella de calidez en un mundo que a menudo se sentía frío e indiferente. Su bondad no era una estrategia, era su naturaleza. Y esa naturaleza la llevaba a tratar a todos con el mismo respeto, desde el gerente general hasta el torpe y triste hombre de mantenimiento que parecía cargar con el peso del mundo sobre sus hombros. Pero en ese ecosistema de lujo también existían depredadores. El supervisor del hotel, el señor Morales, era un hombre pequeño con un ego desproporcionado. Con su cabello engominado y su sonrisa condescendiente, disfrutaba ejerciendo su diminuto poder sobre los empleados de limpieza, a quienes consideraba poco más que insectos. Patrullaba los pisos con un aire de importancia, buscando el más mínimo defecto para tener una excusa con la cual humillar a alguien. Para él, la amabilidad era una debilidad y la vulnerabilidad una invitación al abuso. Veía a Sofía, con su actitud diligente y su naturaleza callada, como el blanco perfecto para sus frustraciones, un clavo que sobresalía y que él sentía la necesidad de martillar una y otra vez para mantenerlo en su lugar. Un martes por la mañana, Morales desató su veneno sobre ella. Sofía había terminado de limpiar una de las suites más grandes y mientras pasaba la última inspección, Morales entró detrás de ella. Con una teatralidad cruel, pasó su dedo enguantado por el marco de un cuadro y mostró una mota de polvo casi invisible. «Ramos, ¿usted cree que nuestros huéspedes pagan miles de euros para dormir en un chiquero?», espetó, su voz resonando en el silencio de la habitación. «Es usted lenta, descuidada y, francamente, no sé qué hace trabajando aquí». Lo dijo lo suficientemente alto para que otras dos compañeras que estaban en el pasillo lo escucharan, quienes bajaron la mirada, avergonzadas y temerosas. Sofía sintió sus mejillas arder, pero solo pudo murmurar un «Lo siento, señor, lo limpiaré de inmediato», mientras sus ojos se llenaban de lágrimas que se negó a derramar. Fue en ese ambiente hostil donde floreció la extraña amistad entre Manuel y Sofía. Después del incidente de la cartera, Alejandro, en su papel de hombre de mantenimiento, comenzó a buscarla sutilmente. Se cruzaba con ella en los pasillos de servicio, le preguntaba cómo estaba y escuchaba con una atención que nadie más le dedicaba. Sofía, a su vez, lo trataba con una calidez que lo desconcertaba. Le guardaba un pan dulce de la cafetería, de empleados o simplemente le sonreía y le decía «Que tenga un buen día, Manuel». Estos pequeños que para Alejandro se sentían como un bálsamo en sus viejas heridas. No entendía por qué ella era tan amable con él. Un don nadie, y cada acto de bondad de Sofía era un golpe más en la armadura de su cinismo, que comenzaba a resquebrajarse peligrosamente. Mientras tanto, la lucha interna de Alejandro se intensificaba con cada día que pasaba. La vergüenza de su engaño era un sabor amargo en su boca. Esta joven, que le ofrecía su comida y su sonrisa sin pedir nada a cambio, no merecía ser el sujeto de su cínico experimento. Su bondad no era una actuación, era tan real y tangible como el frío mármol del hotel. Por primera vez en años, sentía el deseo de confiar en alguien, de bajar la guardia y simplemente aceptar un gesto puro por lo que era. Pero el fantasma de Ricardo, el recuerdo de la traición, seguía susurrándole al oído, advirtiéndole que todo era una trampa, una estrategia más, elaborada para llegar a su fortuna. Estaba atrapado entre la esperanza que Sofía le inspiraba y el miedo que su pasado le había grabado a fuego en el alma. La vibración del teléfono en el bolsillo de su delantal fue como una descarga eléctrica. Sofía se encontraba en el silencio del cuarto de la lencería, rodeada por el olor a limpio de las sábanas apiladas, un pequeño santuario de paz en su ajetreado día. Vio el código de México en la pantalla y su corazón dio un vuelco. Era su hermano. Una llamada a estas horas, en mitad de su jornada laboral, solo podía significar una cosa: problemas. Dudó un instante. Las reglas del hotel eran estrictas sobre el uso del teléfono personal. Pero el instinto, esa voz ancestral que nos advierte del peligro, fue más fuerte. Con manos temblorosas contestó la llamada, llevando el aparato a su oído
y preparándose para lo peor, mientras el mundo a su alrededor parecía contener la respiración junto con ella. La voz de su hermano al otro lado de la línea era un torrente de pánico y angustia. Las palabras se atropellaban, rotas por sollozos ahogados. «Sofía, es mamá. Tuvo una crisis. Se la llevaron al hospital». Cada palabra era un martillazo en el pecho de Sofía. Su hermano le explicó que los médicos hablaban de una complicación grave, de una cirugía de emergencia que no podía esperar, y luego vino el golpe final, la cifra. Una cantidad de dinero tan absurdamente grande que sonaba a una lengua extranjera, un número con demasiados ceros para que su mente pudiera procesarlo. Se le secó la boca, las paredes del cuarto parecieron encogerse, y el peso del mundo, que siempre había llevado sobre sus hombros, amenazó con aplastarla por completo en ese preciso instante. El teléfono se le resbaló de la mano y cayó sobre una pila de toallas suaves, pero Sofía no lo notó. El zumbido en sus oídos ahogó cualquier otro sonido. Estaba atrapada en una pesadilla, una en la que la vida de su madre tenía un precio, y ella no tenía cómo pagarlo. Se sentó en el suelo frío, abrazándose las rodillas, mientras las lágrimas que tanto había contenido finalmente se desbordaban en un torredón silencioso y devastador. Se sentía increíblemente sola, a miles de kilómetros de distancia, inútil, una fracasada que le había prometido a su familia una solución y ahora se encontraba con las manos vacías en el momento más crucial. La desesperación era una bestia fría y pesada que se instalaba en su estómago, devorando cualquier atisbo de esperanza que le quedaba. Después de un tiempo que le pareció una eternidad, un pensamiento frágil y terrible comenzó a formarse en su mente. Un adelanto, pedir un adelanto de su sueldo. La sola idea le provocaba náuseas. Sabía cómo era el señor Morales, sabía que disfrutaría verla suplicar, que probablemente se lo negaría solo por el placer de hacerlo. Pero, ¿qué otra opción tenía? ¿Rendirse? ¿Llamar a su hermano y decirle que no podía hacer nada? La imagen de su madre, postrada en una cama de hospital, luchando por su vida, borró todo su miedo y su orgullo. No importaba la humillación, no importaba el desprecio. Tenía que intentarlo, tenía que luchar por ella, aunque eso significara enfrentarse al peor de sus demonios en aquel hotel. Se levantó del suelo, sus piernas temblaban como si fueran de gelatina. Se miró en el pequeño espejo del cuarto y vio el rostro de una extraña, una mujer pálida con los ojos hinchados y rojos por el llanto. Se mojó la cara en el lavabo, respiró hondo 1, 2, 3 veces, tratando de infundir en su cuerpo una calma que no sentía. Se repetía a sí misma como un mantra: por mamá, por mamá, por mamá. Cada repetición era un ladrillo más en la muralla que construía alrededor de su corazón para protegerse del golpe que sabía que estaba por venir. Se ajustó el uniforme, alisó su delantal y salió del cuarto de lencería, caminando con una determinación sombría hacia la oficina del supervisor, hacia la boca del lobo. El pasillo que llevaba a la oficina de 1900, Morales nunca le había parecido tan largo. Las lujosas alfombras parecían amortiguar el sonido de sus pasos, haciéndola sentir como un fantasma. Cada lámpara de araña, cada cuadro en la pared, le gritaba que ella no pertenecía a ese lugar, que era una intrusa. En su mente ensayaba las palabras que diría, tratando de encontrar la combinación perfecta que pudiera quizás tocar una fibra de compasión en el corazón de piedra de su jefe. Pero todas las frases sonaban débiles, patéticas. Sabía que no importaba cómo lo dijera. Su destino en ese momento dependía enteramente del capricho de un hombre que disfrutaba del sufrimiento ajeno. Llegó a la puerta de madera oscura y antes de que su valor la abandonara, dio 3 golpes suaves. «Adelante», resonó la voz cortante de Morales desde el interior. Sofía empujó la puerta y entró en la oficina. Era un espacio impersonal, ordenado hasta el extremo, sin una sola foto o un objeto personal a la vista, un reflejo perfecto de su ocupante. Morales la miró por encima de sus gafas, con una expresión de fastidio, como si su sola presencia fuera una interrupción inaceptable. «¿Qué quieres, Ramos?» «Estoy muy ocupado», dijo, sin siquiera invitarla a sentarse.
Sofía juntó las manos para que no viera cómo le temblaban y, tragando saliva, comenzó a hablar, con la voz apenas un susurro, sintiéndose más pequeña e insignificante que nunca bajo la fría mirada de su supervisor. Con la voz entrecortada por la emoción contenida, le explicó la situación. Le habló de su madre, del hospital, de la cirugía de emergencia, de la desesperada necesidad de dinero. No adornó la historia ni exageró el drama. Simplemente expuso los hechos crudos y dolorosos, con la honestidad de alguien que ya no tiene nada que perder. Le pidió con toda la humildad de la que fue capaz si sería posible obtener un adelanto de su salario, asegurándole que trabajaría el doble, que haría lo que fuera necesario para pagarlo. Cada palabra le costaba un mundo, sentía que estaba desnudando su alma, mostrando su parte más vulnerable a un hombre que no tenía la capacidad de entenderla, y mucho menos de sentir empatía. El señor Morales escuchó toda la historia sin interrumpirla, recostado en su silla de cuero, con una media sonrisa dibujada en el rostro. No era una sonrisa de amabilidad, sino de superioridad, la sonrisa de un depredador que ve a su presa caer directamente en su trampa. Cuando Sofía terminó de hablar, se hizo un silencio pesado, cargado de tensión. Morales se quitó las gafas, las limpió lentamente con un pañuelo y la miró fijamente. «Qué historia tan conmovedora, Ramos», dijo con un sarcasmo que era como veneno. «Realmente conmovedora. Casi me haces llorar». Se inclinó hacia adelante, su sonrisa desapareció y fue reemplazada por una máscara de puro desdén. «La respuesta es no. No solo es no», continuó Morales, levantando la voz deliberadamente para que se escuchara fuera de su oficina, «sino que me parece una falta de respeto que vengas aquí con dos cuentos chinos para intentar estafarme. ¿Crees que soy estúpido? ¿Crees que nací ayer?». Se puso de pie y caminó alrededor de su escritorio hasta quedar frente a ella, invadiendo su espacio personal. «Todos ustedes son iguales», escupió la frase, cargada de un clasismo repugnante. «Vienen a nuestro país, les damos una oportunidad, un trabajo, y lo único que hacen es pensar en cómo aprovecharse, en cómo sacar más lana. Eres una pedigüeña y una mentirosa». El grito de Morales atrajo las atención de varios empleados que pasaban por el pasillo. Se detuvieron a una distancia prudente, con la curiosidad mórbida de quien observa un accidente de coche. El supervisor, al notar que tenía público, se creció aún más. Señaló a Sofía con un dedo acusador. «Que les sirva de lección a todos», proclamó. «En esta empresa no toleramos a los estafadores. La señorita Ramos, aquí presente, cree que somos una organización de caridad. Cree que puede venir con una historia triste y que le vamos a regalar el dinero». La humillación era total. Sofía sentía las miradas de sus compañeros como si fueran cuchillos clavándose en su espalda, y su corazón se hizo pedazos. Sofía se quedó inmóvil, paralizada por la conmoción y el dolor. Ya no sentía tristeza, solo un vacío inmenso y helado. Las lágrimas corrían por sus mejillas sin que ella hiciera ningún esfuerzo por detenerlas. Eran lágrimas de impotencia, de rabia, de una humillación tan profunda que sentía que la marcaría para siempre. Había sido despojada de su dignidad de la forma más cruel y pública posible. El hombre que tenía delante no solo le había negado la ayuda, sino que la había etiquetado como una ladrona, la había insultado y la había exhibido como un trofeo de su propio poder miserable. Ya no había nada que decir. Las palabras eran inútiles contra tanto odio. Sin pronunciar una sola palabra, Sofía se dio la vuelta. Su único deseo era desaparecer, correr, esconderse en un lugar donde nadie pudiera verla, donde pudiera romperse en mil pedazos en soledad. Mientras se alejaba, escuchó las risitas ahogadas de algunos y sintió las miradas de compasión de otros, pero ambas cosas le dolían por igual. Suplicar por la vida de su madre la había convertido en el espectáculo del día. El sueño de ser la heroína de su familia se había transformado en la peor de sus pesadillas. Estaba sola, humillada y completamente derrotada. El lujoso hotel, con sus mármoles y sus lámparas, se había convertido en su infierno personal. No
Muy lejos de allí, agachado y pretendiendo arreglar una bisagra que no hacía ningún ruido, Alejandro, en su disfraz de Manuel, había sido testigo de toda la escena. Había escuchado cada palabra, cada insulto, cada gota de veneno que Morales había escupido sobre Sofía. Al principio, una parte de él, el viejo Alejandro cínico y desconectado, le dijo que no se metiera, que eran problemas de empleados, que no era su lugar. Pero entonces vio el rostro de Sofía, esa expresión de devastación absoluta en la mujer que le había ofrecido una mandarina cuando no tenía nada, y algo dentro de él se rompió. Vio en la crueldad de Morales un reflejo oscuro de su propia desconfianza, de su propio prejuicio. La imagen de la mandarina en su mano volvió a su mente con una claridad abrumadora. Un gesto tan pequeño, tan puro, tan desinteresado, y esta mujer, capaz de tal acto de bondad, estaba siendo acusada de ser una ladrona, una estafadora, una furia helada, una rabia justa que no había sentido en décadas, comenzó a hervir en sus venas. Se dio cuenta de la monstruosidad de su propio juego. Mientras él la sometía a una prueba secreta para satisfacer su paranoia, ella estaba viviendo un infierno real, enfrentándose a monstruos de carne y hueso como Morales. La vergüenza lo golpeó con la fuerza de una ola, ahogando los últimos vestigios de su cinismo. Dejó caer el destornillador al suelo. El sonido metálico resonó en el tenso silencio del pasillo, atrayendo todas las miradas. Fue un sonido de finalidad, el punto final a una vida de desconfianza y aislamiento. Ya no había conflicto interno, ya no había dudas, solo había una certeza cristalina de lo que tenía que hacer. El fantasma de su traición pasada se desvaneció, eclipsado por la injusticia presente que se desarrollaba ante sus ojos. Se enderezó lentamente, y por primera vez en muchas semanas, sus hombros no estaban caídos por el peso del disfraz, sino rectos y firmes por el peso de una nueva convicción. Comenzó a caminar hacia Morales, sus pasos lentos pero cargados de una autoridad que no encajaba con su apariencia de viejo conserje. Los empleados que observaban se apartaron instintivamente, sintiendo un cambio en la atmósfera, una corriente eléctrica que emanaba de esa figura insignificante. Sofía, que estaba a punto de doblar la esquina para huir, se detuvo al verlo. Su primer pensamiento fue de pánico. No quería que ese amable anciano se metiera en problemas por su culpa. «Manuel, no, por favor, déjelo así», susurró, pero su voz se perdió en la creciente tensión del momento. Morales, por su parte, lo miró con una expresión de incredulidad y desprecio. «Déjela en paz», dijo Alejandro. Su voz era la de Manuel, un poco ronca y cansada, pero con un filo de acero que sorprendió a todos. Se interpuso físicamente entre Sofía y el supervisor, un escudo humano e improbable. Morales soltó una carcajada, una risa fea y burlona. «¿Perdona? ¿Qué has dicho, abuelo? Quítate de en medio, viejo inútil. Si no, quieres que te eche a la calle a patadas junto con esta. ¿Y tú quién te has creído que eres para defender a esta pedigüeña?», gritó, deleitándose en su propia crueldad, sin saber que acababa de firmar su sentencia. Un silencio extraño y expectante se apoderó del pasillo. Todos contuvieron la respiración. Sofía miró a Manuel, su corazón latiendo con miedo por él, pero el hombre que la estaba defendiendo ya no parecía asustado. Levantó la cabeza y el cambio fue asombroso. La postura encorvada se desvaneció, reemplazada por una espalda erguida. Los ojos, que siempre parecían mirar al suelo con resignación, ahora brillaban con una intensidad helada. Una mirada de poder absoluto que hizo que Morales retrocediera un paso instintivamente. Había algo terriblemente familiar y aterrador en esa mirada. Entonces, con un movimiento lento y deliberado, Alejandro se llevó la mano a la cabeza y se quitó la gorra de mantenimiento sucia y grasienta. El gesto fue simple, pero el efecto fue cataclísmico. La luz del pasillo iluminó su rostro, un rostro que todos los empleados habían visto en las revistas de negocios, en los retratos corporativos colgados en el lobby, en los noticieros de la televisión, el rostro del dueño, del fundador, del hombre más poderoso del imperio hotelero, el rostro de don Alejandro de la Vega. El aire pareció solidificarse. Las mandíbulas de los presentes
se desencajaron colectivamente. El color desapareció del rostro de Morales, dejando una máscara de cera pálida y sudorosa. Parecía que había visto un fantasma, el fantasma de su propia ruina profesional. Tartamudeó, intentó decir algo, pero de su boca solo salió un sonido ahogado, un gemido patético. El hombre al que acababa de llamar viejo inútil era el dueño de su trabajo, de su futuro, de su vida. El cazador se había convertido en la presa. Alejandro lo miró directamente a los ojos. Su expresión era de una calma aterradora. No necesitaba gritar, no necesitaba insultar. Su sola presencia, su verdadera identidad, era un arma mucho más poderosa. Y entonces pronunció las palabras que resonarían para siempre en la memoria de todos los presentes, con una voz tranquila, pero que cortaba como el diamante. «Soy Alejandro de la Vega», dijo, dejando que el nombre flotara en el aire por un segundo. «Y usted está despedido». El supervisor se tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico. La realidad de la situación lo aplastó. Su carrera, su estatus, su ego, todo se había desmoronado en 1900, menos de un minuto por haber humillado a la persona equivocada y por haber insultado a un fantasma. Intentó balbucear una disculpa, una excusa, pero Alejandro ya no lo miraba. Lo había despedido no solo de su trabajo, sino de su atención. Se había vuelto invisible para él. Con un gesto de la mano a un guardia de seguridad que había aparecido como por arte de magia, selló el destino de Morales. Luego Alejandro se giró hacia Sofía. Ella estaba petrificada, con los ojos abiertos como platos, tratando de reconciliar la imagen del amable y desdichado Manuel con la del imponente magnate que tenía delante. La cabeza le daba vueltas. Todo parecía un sueño febril. Él se acercó a ella, y la multitud de empleados se apartó como las aguas del Mar Rojo. Se detuvo a un paso de ella, y en sus ojos, por primera vez, Sofía no vio ni poder, ni desconfianza, ni cinismo, sino un arrepentimiento profundo y una sinceridad que la conmovió hasta el alma. «Perdóname», dijo él de nuevo, y esta vez su voz era suave, casi vulnerable. «Perdóname por mi engaño». La miró con una intensidad que parecía atravesarla. «Hoy no solo me devolviste una foto sin valor, Sofía. Me devolviste algo que yo creía haber perdido para siempre. La fe en la humanidad. La cirugía de tu madre está completamente cubierta. No tienes que preocuparte por absolutamente nada más que por su recuperación. Considera el asunto solucionado». Sofía no podía hablar. Las lágrimas volvieron a brotar, pero esta vez no eran de dolor, ni de humillación, sino de una incredulidad abrumadora, de un alivio tan inmenso que sentía que podía flotar. El mundo, que se había derrumbado a sus pies, se estaba reconstruyendo de una forma que nunca habría podido imaginar. Alejandro continuó, su voz firme, pero llena de una nueva calidez. «Y a partir de mañana, Sofía, no limpiarás una sola habitación más. Quiero que me ayudes. Quiero que dirijas mi nueva fundación, una que se dedicará a ayudar a los empleados y a sus familias, porque hoy me has enseñado que la verdadera riqueza de esta empresa no está en sus edificios, sino en su gente. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Muchas personas no dejan el like, y eso nos entristece mucho. Contamos con su ayuda. Ahora continuamos con el vídeo. El impacto de sus últimas palabras fue como una onda expansiva. No era solo una oferta de trabajo, era una declaración de principios, una revolución en la cultura de toda la empresa. Los otros empleados que observaban la escena intercambiaron miradas de asombro y esperanza. El hombre que durante años había sido una figura distante y temida, se había revelado no solo en su identidad, sino en su corazón. Sofía, por su parte, lo miraba fijamente, asimilando la propuesta. Una oferta que cambiaría su vida y la de muchos otros para siempre. Su mente, que momentos antes solo albergaba desesperación, ahora se llenaba de posibilidades, de un futuro que no se había atrevido a soñar. Alejandro esperó su respuesta, su mirada fija en ella, sin rastro de arrogancia. En ese momento no era el magnate dirigiéndose a la empleada, sino un hombre pidiendo ayuda a otro, un alma herida buscando la guía de un alma pura. Estaba poniendo su redención en manos de ella,
la joven a la que había puesto a prueba y que, sin saberlo, había terminado probándolo a él y demostrando que su cinismo era el verdadero engaño. El pasillo del lujoso hotel se había convertido en el escenario de una transformación profunda, un lugar donde una mandarina había valido más que todo el oro del mundo. El silencio se prolongó por un instante más, un silencio ya no tenso, sino lleno de una emoción palpable. Sofía finalmente encontró su voz. Asintió lentamente, una sola lágrima de gratitud rodando por su mejilla. No dijo sí con palabras, sino con una mirada que transmitía comprensión, perdón y una voluntad compartida de construir algo mejor. En ese momento, dos mundos que nunca debieron haberse cruzado, el del millonario solitario y el de la inmigrante luchadora, se unieron para siempre, no por el dinero o el poder, sino por un simple acto de bondad que había logrado derretir el más frío de los inviernos. La noticia del despido de Morales y de la increíble oferta a Sofía corrió por el hotel como la pólvora. El ambiente cambió casi de inmediato. Se sentía una nueva ligereza en el aire, una sensación de que las cosas podían ser diferentes, de que la justicia no era solo una palabra bonita. Los empleados, que antes caminaban con la cabeza gacha, ahora se miraban a los ojos y sonreían. El miedo que Morales había cultivado durante años se disipó, reemplazado por un respeto genuino hacia el hombre que habían conocido como Manuel y ahora redescubrían como Don Alejandro, un líder que había demostrado ser capaz de ver el valor en los más humildes. Alejandro acompañó a Sofía a una de las oficinas vacías, lejos de las miradas curiosas. Le ofreció un vaso de agua y esperó a que se calmara. Allí, sin el drama del pasillo, le explicó con más detalle su historia, la traición que lo había amargado, el experimento que había ideado y la profunda vergüenza que sentía. Habló con una honestidad brutal, sin excusas, mostrando su propia vulnerabilidad de la misma manera que ella había mostrado la suya. Fue una confesión, un acto de contrición que selló el pacto de confianza entre ellos. Sofía lo escuchó sin interrumpir, con una empatía que iba más allá del juicio. Entendió su dolor, aunque no justificaba sus acciones. Vio al hombre solitario detrás del millonario, al corazón herido detrás de la armadura de cinismo. Cuando él terminó, ella no le ofreció un perdón fácil, sino algo mucho más valioso: comprensión. Le habló de su propia vida, de sus propios miedos y esperanzas, y en esa conversación las barreras de clase y estatus se disolvieron por completo. Eran simplemente dos personas que se habían encontrado en el momento exacto en que más se necesitaban. Mientras tanto, en México, un teléfono sonó en la sala de espera de un hospital. El hermano de Sofía contestó, esperando más malas noticias, pero la voz al otro lado, la de un asistente de Alejandro de la Vega, le informó que una transferencia por el monto total de la operación y más ya había sido realizada. Le dijo que no se preocupara por nada, que la mejor atención médica para su madre estaba garantizada. El joven rompió a llorar, esta vez de alivio y gratitud, sin entender de dónde había venido ese milagro, solo sabiendo que su madre iba a vivir. De vuelta en Marbella, Alejandro hizo una llamada más. Ordenó que se preparara el jet privado de la compañía. La familia de la señorita Ramos volará a España en cuanto sea posible. Su madre recibirá tratamiento aquí, en la mejor clínica privada, y quiero que les preparen una de las mejores suites del hotel. Serán mis invitados personales por el tiempo que sea necesario. No era un acto de caridad, era un acto de justicia, una forma de reparar no solo el daño causado por Morales, sino el abandono y la indiferencia que él mismo había permitido en su empresa durante años. El sol de la tarde comenzó a filtrarse por las ventanas del hotel, tiñendo el frío mármol con tonos dorados y cálidos. Por primera vez en mucho tiempo, la opulencia del lugar no se sentía vacía, sino llena de una promesa. El clímax de la historia no había sido un grito, sino una revelación. No había sido una batalla, sino una rendición. La rendición de un hombre a la bondad que siempre había negado y el triunfo de una mujer que nunca dejó de creer en ella, incluso en sus momentos más oscuros. El día terminó con Alejandro y Sofía sentados juntos, no como jefe y empleada, sino como socios,
esbozando las primeras ideas para la Fundación de la Vega Ramos. Había una energía nueva entre ellos, una emoción compartida por el futuro que iban a construir. La prueba de la cartera había terminado, pero la verdadera aventura apenas comenzaba. Una aventura para transformar un imperio de hoteles en un imperio de esperanza, demostrando que el cambio más grande y significativo a menudo comienza con el gesto más pequeño y humilde, como ofrecer una mandarina a un extraño. Cuando la conmoción inicial dio paso a la calma, Sofía aceptó el increíble ofrecimiento de Alejandro, pero lo hizo con una condición que demostró una vez más la extraordinaria nobleza de su carácter. Con una voz suave pero firme, le explicó que no quería dirigir un simple programa de caridad que repartiera dinero. Su visión iba mucho más allá. Insistió en que la fundación debía ser una herramienta de desarrollo real, un motor para el empoderamiento de las familias. Propuso crear programas de capacitación, becas de estudio para los hijos de los trabajadores y, lo más importante para ella, guarderías dentro de los hoteles para que las madres como ella pudieran trabajar con la tranquilidad de saber que sus hijos estaban cerca y bien cuidados. No quería ser un símbolo de la generosidad de un millonario, sino la arquitecta de un cambio sistémico y duradero. Alejandro, lejos de sentirse ofendido por su audacia, la escuchó con una admiración que no dejaba de crecer. Vio en ella no solo a una buena persona, sino a una líder nata, con una visión clara y un profundo sentido de la justicia. Aceptó sus condiciones sin dudarlo un instante, dándole carta blanca para transformar la cultura corporativa desde sus cimientos. Juntos, se sumergieron en el trabajo y la Fundación de la Vega Ramos nació no como un proyecto de relaciones públicas, sino como el nuevo corazón del imperio hotelero. En pocos meses, los pasillos de servicio, antes marcados por el miedo y la desconfianza, comenzaron a llenarse con las risas de los niños que jugaban en las nuevas guarderías, y la esperanza se convirtió en el activo más valioso de la compañía. La transformación más profunda, sin embargo, fue la del propio Alejandro de la Vega. El hombre que se había escondido del mundo en una suite de lujo, ahora buscaba activamente la conexión humana, abandonó su aislamiento autoimpuesto y se convirtió en una presencia constante y cálida en la vida de sus empleados. Se le podía ver visitando las cocinas para felicitar a los chefs, almorzando en la cafetería del personal para escuchar sus historias o jugando en el suelo con los niños en la guardería. Aprendió los nombres de sus trabajadores, se interesó por sus familias y celebró sus logros. El cinismo se había disuelto, reemplazado por un propósito que el dinero nunca pudo comprar: la alegría de construir una comunidad y distribuir bienestar. Su rostro, antes marcado por el cansancio existencial, ahora irradiaba una paz y una felicidad genuinas. Esta nueva filosofía impregnó cada rincón de la organización, creando una cultura basada en la integridad y el respeto mutuo. La anécdota que mejor lo demostraba ocurrió un año después, cuando un joven botones recién contratado encontró un reloj de platino, valorado en más de 100.000 euros, olvidado en Minimis, una suite por un huésped multimillonario. Sin la menor vacilación, el joven lo recogió y lo llevó directamente a la recepción, registrándolo como objeto perdido. Cuando su gerente le preguntó por qué no había sentido la tentación, el muchacho simplemente respondió: ¿para qué? En esta empresa cuidamos de los nuestros y cuidamos de nuestros huéspedes. Es lo correcto. Ese simple acto demostró que la lección de Sofía había echado raíces profundas, transformando las reglas no escritas del comportamiento humano dentro del hotel. 3 años después, en un soleado día en un pequeño pueblo de México, la promesa de ese nuevo futuro se materializó de la forma más hermosa. Sofía, ahora una mujer segura y elocuente, se encontraba en un podio junto a un Alejandro visiblemente rejuvenecido, inaugurando un centro comunitario financiado íntegramente por la fundación. Entre la multitud que aplaudía con fervor, se encontraba su madre, completamente recuperada, con los ojos llenos de lágrimas de orgullo. La escena final de esta increíble historia no era un final, sino un comienzo. La prueba de que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, sino en la cantidad de vidas que uno es capaz de tocar y transformar
demostrando que un solo acto de compasión puede, en efecto, cambiar el mundo. ¿Crees que es posible perdonar los errores del pasado para construir una familia mejor? Deja un like si crees que el amor verdadero siempre encuentra el camino. Suscríbete para más historias, donde la bondad triunfa. Comenta, la familia es todo si tú también crees en las segundas oportunidades.